SER Podcast. Pasan tantas cosas en la política y a tanta velocidad que su digestión resulta imposible y por eso tampoco es sencillo colocarlas por orden de importancia. Por ejemplo, si nos quedamos en España, hoy tenemos aún toda la resaca de la insumisión de Pedro Sánchez frente a Donald Trump y sus socios de la OTAN. Tenemos, de hace apenas unas horas, nuevas actuaciones judiciales y de la Guardia Civil en la trama de corrupción que salpica al Gobierno y al PSOE. Tenemos muchas cosas y mucho ruido. Pero la noticia de hoy, que al menos en mi opinión pasa por encima de todas las demás, es sin duda la ley de amnistía, su validación por parte del Tribunal Constitucional. Y lo digo porque esa ley, medicina de normalización en Cataluña para quienes la defienden, rendición vergonzosa a cambio de votos independentistas para quienes la denigran, esa ley es la piedra angular de esta legislatura y algo sobre lo que pivota desde hace mucho, pero mucho tiempo, la discusión política en España. Es el dichoso asunto de Cataluña, de su anclaje en España, del modelo territorial, ese tema no resuelto nunca del todo y que ahora nos lleva a otra encrucijada donde la novedad es que uno de los poderes del Estado, el judicial, pelea abiertamente contra los otros, el Ejecutivo y el Legislativo. Estos han hecho una ley, la han aprobado, pero los jueces, o algunos jueces, no lo ven. Por eso el Tribunal Supremo sigue negándose a amnistiar a Puigdemont. Por eso algunos de los votos discrepantes en la sentencia del Constitucional hablan de profunda y virulenta división en la sociedad española, o de autoamnistía. Y por eso, aunque no directamente, pero también, jueces y fiscales, no todos, pero sí una mayoría, preparan una huelga para la próxima semana, porque no quieren que el Gobierno legisle en su terreno, se meta en sus competencias o condiciones que por lo visto consideran intocables. Y este es el panorama. Luego está todo el ruido político, claro, con el mismísimo Felipe González a la cabeza anunciando que no votará al PSOE por esta ley de amnistía, que considera corrupción política. Igual que Feijóo, por cierto, ha utilizado la misma expresión. Pero insisto, la gran novedad y la gran preocupación, al menos para mí personalmente, es que hay una pelea a cara de perro entre poderes del Estado. Y como además este asunto toca una fibra muy sensible, civil, transversal, en todas partes, el pronóstico es bastante complicado. Aquella canción que escribió Benjamín Prado en plena bronca del Procés y cantó Ángel Corpa, me parece más oportuna que nunca, pero también muy difícil de hacer la realidad, lo cual es una lástima, pero es lo que hay. Bienvenidos a La Ventana. Hablemos sin cuchillos en las manos. Hablemos sin quemarnos las banderas. Con razones, sin sangre en las aceras. Con libertad sin ira, como hermanos. Hablemos de palabras, no de idiomas. Digamos, te respeto, no te vayas. Sin ver puntos finales donde hay comas. Sin ver desiertos donde solo hay playa. La justicia consiste en ser iguales. La esperanza en querer mover montañas. Abrir ventanas sin romper cristales. Hay sitio para todos, hay sitio para todos, hay sitio para todos en España. Pues ojalá. Isaías Lafuente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En Radio Barcelona, Rafa Vila San Juan. Hola, Rafa, buenas tardes. Buenas tardes. Marta Delgado, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Hay sitio para todos, en principio, ¿no? O debería haberlo, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, Si vale. no, mal país construiríamos, si no, ¿no? No, es más, es Ya. que incluso los que ahora niegan el sitio para todos, por ejemplo, para los amnistiados por esta ley de amnistía, un día se aprovecharán de amnistiados que a lo mejor les votan para ser presidentes de Bueno, gobierno. todo ¿no? eso tiene que pasar todavía, Bueno, ¿no? es que ya han pasado No cosas, anticipemos ¿eh? acontecimientos. Pasó con el divorcio,
caso con la ley del matrimonio igualitario, ha pasado con tantas cosas, ¿no? La eutanasia, que unos consideraban de nazis, y estoy convencido que después la han pedido para gente cercana porque lo necesitaban. Así funciona este país. Por cierto, el Supremo tiene que resolver una petición de la Generalitat para desbloquear el caso de esa chica que pidió la eutanasia y que por voluntad de su padre la tiene todavía paralizada. Ya, pero fíjate lo que está tardando y lo que está sufriendo esta chica, ¿no? Esta niña. Fíjate, hablando como hablamos de la justicia, con la cantidad de asuntos, de problemas que hay y tal, éramos pocos. ¿Es siempre parió la burra o parió, cómo es? ¿O parió la abuela? Yo digo parió la abuela. Éramos pocos y parió la... ¿Quién parió ahí? No, hombre, éramos pocos. Lo normal es, hablando de la familia, claro, éramos pocos, y la que es insospechadamente pudiera parir, pare, que es la abuela, ¿Por qué tengo yo la burra en la cabeza? Siempre me sale, bueno, es igual. Lo que pasa es que es verdad, que no tiene mucho sentido. Bueno, ¿será que tuviste una granja siendo niño? No, en África. No. A ver, recursos dilapidados o discutiblemente empleados. ¿Se puede celebrar un juicio porque alguien ha robado una lata de refresco que cuesta 80 céntimos? No me lo puedo creer. Bueno, poder se puede porque se ha celebrado. Hoy leemos en X, lo de X, bueno, leemos ahí. Hoy he tenido un juicio por delito leve de hurto por importe de 0,80 euros. ¿Qué oportunidad se perdió en 2015 de poner final a esta pérdida de tiempo y de dinero? Quien lo escribe, y quien sigue con un hilo además, que ahora comentaremos, es el fiscal titular de la Fiscalía Provincial de Málaga, al que hemos invitado a asomarse a la ventana. Fernando Benítez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carla. ¿Qué tal, Fernando? Encantado de volver a saludarte. ¿Cómo va eso? ¿Esto es experiencia nueva? ¿Alguna vez habías tenido un juicio por menos de €1 o no? No, por menos de €1 no. Por cantidades muy poco superiores a €1, por debajo de 5 euros sí he tenido bastantes, y por menos de 10 euros muchos. Por menos de €1 no, es la primera. Por eso precisamente lo puse en X, porque es que no sé, es algo que me apetecía comunicar para que la gente sepa que estamos también dedicando mucho tiempo a estas cuestiones que a lo mejor podrían ser resueltas de otra manera. ¿Esto de 2015, ocasión perdida, a qué te refieres? Que yo no lo sé. Sí, en 2015 se reformó el Código Penal y una de las ejes centrales de la reforma fue precisamente la supresión del antiguo juicio de faltas, donde estas infracciones menores estaban englobadas. Lo que se hizo, sin embargo, fue sustituirlo por los delitos leves, como este, y es verdad que desaparecieron algunos, pero muchos se mantuvieron. No se hizo una gran reforma, en el sentido que no se suprimieron muchas infracciones. Entonces hemos cambiado el nombre, pero seguimos aplicando prácticamente los mismos criterios. Para entendernos y para tener una idea más precisa de lo que estamos comentando, para montar un juicio así por un robo de una lata de refresco, ¿cuántos recursos se invierten y cuántas personas se involucran? Bueno, pues así a bote pronto yo eché la cuenta mentalmente, la de la vieja, no la de la burra, y la cuenta me salía, pues primero el vigilante que descubre el hecho y redacta la denuncia, luego el policía que la transcribe, que redacta el atestado, que lo manda al juzgado, el funcionario que lo registra en el juzgado, el funcionario del juzgado que lo recibe y que comprueba que las citaciones están hechas, y luego ya propiamente la celebración del juicio, en el que interviene el juez o la jueza, el fiscal o la fiscal, y los dos funcionarios, uno que está allí para redactar las sentencias sobre la marcha, si es posible, y otro que está el auxilio que da entrada a las partes a la sala y que los va llamando. Hasta ahí solamente por encima. Luego, claro, el asunto tiene que ser grabado, en fin, todas estas cuestiones que lleva un juicio para dejar constancia de todo lo que se ha hecho. Fernando. Y todo eso se aplica luego a lo que se dice las costas, ¿no? ¿Quién paga todo eso? ¿Lo pagamos todos los españoles en un juicio de 80 euros? La jurisdicción penal es gratuita, o sea, no hay costas. Aunque se condenen costas, no hay costas. O sea, que eso efectivamente va pues a todos los españoles. Fernando, decías, claro, esto así, contando toda la cantidad de recursos que se emplean en resolver esto por 80 céntimos, es como obvio que se tenía que haber parado en algún momento, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Hay alguna vía jurídica para decir, mira, es que esto no prospera? A ver, desde luego es antieconómico, eso no tiene discusión ninguna, porque incluso para el propio establecimiento es antieconómico, porque tiene que mandar al vigilante de seguridad, lo tiene que mandar a juicio, lo cual supone horas perdidas de trabajo de este señor, que supongo que las cobrará. Entonces, a mí lo que se me ocurre es que en estos asuntos normalmente pasa con mucha frecuencia que vienen a juicio el denunciado, en este caso no vino, pero cuando viene muchas veces dice
que ofrecieron pagar al establecimiento, cuando fueron descubiertos ofrecieron pagar, pero que no le dejaron, porque es política de empresa denunciar. En estos casos tan ínfimos, yo creo que si se le coge los 0,80 euros, se le da ticket y se vaya reprendido y con la lección aprendida, evitamos muchísimos gastos y yo creo que el castigo ya lo tiene en sí por la propia vergüenza que pasa. Porque el asunto yo creo que no tiene suficiente trascendencia incluso para acceder a la vía penal. Ya. Porque hay un principio en vía penal que es el principio de insignificancia, cuando no hay una afectación grave al bien jurídico y que responde a los principios generales del derecho penal, el carácter fragmentario del derecho penal, y yo creo que esto no debería trascender al derecho penal. Lo que es difícil es saber dónde está el límite, a partir de dónde y hasta dónde. Fernando, pero el demandante en este caso, ¿qué pedía? ¿Los 0,80 céntimos o el denunciante? El denunciante se limita a denunciar, a poner en marcha el mecanismo. Vale, o sea que Una vez que pone en encima... marcha el mecanismo, ya se desata una serie de automatismos que acaban en juicio y en sentencia. Ya. Sí, y no se puede interrumpir por medio, salvo que comparezca el juzgado y diga que no quiere continuar. En ese caso ya sí se evita todo lo demás. Pero como normalmente son establecimientos comerciales, normalmente franquicias, se limitan a poner la denuncia y desatar el procedimiento. Porque la sentencia o la condena por un robo de una lata de refresco de 0,80, ¿cuál puede ser? Bueno, es un hurto, no un robo. Para es que un sea hurto. robo tiene que haber... Sí. O sea, es un hurto al descuido. Y realmente en este caso yo creo que ni siquiera era eso, porque es alguien que se consumió el refresco dentro del establecimiento y se fue sin querer pagarlo. Y ahí se me plantea a mí la duda jurídica de si aquello es un hurto o es una estafa. Un delito de ingesta. Sí, de ingesta, en este caso de ingesta líquida. Se me planteaba a mí la duda si ese hurto es estafa, porque realmente la consumición en establecimientos, aparentando que tienes una sorpresa que lo vas a pagar y luego no lo pagas, es considerada como estafa, no como hurto. De hecho, esa misma mañana, ayer, tuvimos el caso de un señor que se comió 3 entrecôts seguidos y luego no lo pagó. Claro. Hombre, si tenemos que sentar en el banquillo a todos los que se van sin pagar algo, ya no digo una lata de refresco, sino alguna otra cosa, no tendríamos banquillos suficientes, ¿no? No, pero a mí lo que me preocupa, a mí lo que de verdad me preocupa, no sé si os ha pasado, a mí os aseguro que me ha pasado, creo que una vez conscientemente, que salí de un bar sin pagar por olvido. Sí. Y luego entré para pagar. Imagínese que me dice, no, ahora ya le voy a denunciar. Sí, eso le pasó a una compañera mía, precisamente lo hablamos el otro día, que se fue sin pagar de la gasolinera porque un día se estaba liada, la cabeza la tenía otra cosa y se fue sin pagar en la misma gasolinera donde va todas las semanas. Y al poco tiempo le llegó la carta citándola a juicio. Y entonces ella fue a la gasolinera e intentó pararlo. Mira, perdona, es un descuido, ¿qué tal? Y le dijeron a la gasolinera, dice, sí, pero es que antes la policía, cuando la llamábamos, se tomaba la molestia de llamar al que había repostado sin pagar, y normalmente estas cosas se paraban ahí, porque pagaba y ya está. Pero ahora directamente se denuncia. Ya. Fernando, y cuando hablabas antes de que es política de empresa lo de denunciar, ¿a qué responde esa política de empresa? Si lo sabes, porque no sé qué tipo de beneficio, o es una cosa reputacional, o qué, no sé. Yo solo sé que es así porque me lo han dicho en juicio muchas veces. Es política de empresa denunciar siempre, porque yo de esto me vengo quejando, en fin, con frecuencia, porque me parece realmente, habiendo cosas muy importantes sobre la mesa, que dediquemos toda una mañana a este tipo de asuntos. Y yo, en fin, que acabamos de abrir la ventana hablando de lo que hemos hablado, y todo toca a la justicia. Terrible. ¿Cuál es tu reflexión? ¿Cómo saltamos del entrecot a la amnistía con todo lo que hay entre medias? No sé, es que no me resisto a preguntarte nada, ¿no? Ni nada concreto, o sea, una reflexión. Mi reflexión es que tenemos que pararnos a pensar qué es lo que estamos haciendo y pensar qué es lo que queremos hacer y pensarlo bien, pero con una, en fin, darle el tiempo que haga falta y pararnos a pensar. Estamos haciendo las cosas demasiado rápido. Estamos aplicando automatismos que nadie cuestiona y estamos incluso quejándonos demasiado rápido. Estamos haciendo todo demasiado deprisa y quizá no tenemos un modelo claro de lo que queremos. Y no tenemos más remedio que seguir sobre el raíl y seguir aplicando los mismos protocolos que estamos haciendo. Pero igual no estamos llegando al resultado más justo. Igual no estamos haciendo justicia. Porque la justicia creo yo que está para otra cosa. Me parece, tengo la sensación. Ya. ¿Vas a hacer huelga la semana próxima?
No, yo no voy a hacer Tú no huelga. vas a hacer huelga. Y ha dicho que era una mayoría, no todos, de jueces y fiscales que la habían convocado. Sí, yo soy de la minoría. Ya, de la minoría. Bueno, pues nada, Fernando Benítez. Oye, fiscal titular de la Fiscalía Provincial de Málaga. Muchísimas gracias por este ratito en la ventana, de verdad. Cuando dices titular, yo soy uno de los fiscales. Uno de los Somos más de unos. 100. Del Somos equipo, más de del 100. equipo titular, como el equipo de fútbol. Claro, porque suena que fuera fiscal jefe y no lo soy. No. Un abrazo, Fernando. Un abrazo. Cuídate hasta luego. mucho, chao. Cafeterías de Madrid se ven tan europeas. No te esperaba descubrir sentado en la escalera. Está tu piba ahí fuera. El rumarín que bien le queda. He visto morir el sol y el pueblo hacia la carretera. Escaparates, maniquís y un reino en cada acera. Vivir la vida nueva. Hoy lo empecé pariendo un moderno hotel. El otro día nos decía el periodista y escritor Pedro Simón, que estuvo aquí en La Ventana, a propósito de su novela Peligro de derrumbe, nos decía que ser joven hoy es algo bastante jodido. Además fueron sus palabras literales, ¿eh? Por las menores expectativas de tener vida propia, por la galopante precariedad, por el drama y la vergüenza del tema de la vivienda, porque los mayores les echamos la bronca de que están todo el día con el móvil y las redes sociales, que es verdad, les echamos en cara que desprecian la cultura del esfuerzo. Y eso que estamos hablando de la generación o de las generaciones más formadas, académicamente hablando, y más preocupados, por ejemplo, por su bienestar mental, ¿no? Todo esto hace más interesante que nunca conocer que se cuece en esa franja de edad, en ese sector de la población, donde aparecen señales a veces, señales inquietantes, la verdad. Por ejemplo, estas últimas semanas, y lo hemos contado aquí en la SER, se acumulan los casos de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, incluso otro asesinato de un niño. Y sin embargo, 1 de 4 hombres jóvenes, 1 de cada 4, un 23%, considera que esto de la violencia de género, que esto es un invento o una cosa del pasado. 1 de cada 4, que es una barbaridad. Y entre las mujeres jóvenes, 1 de cada 8 también lo cree. Así que vamos a hacer una cosa, trabajo de campo. Trabajo de campo muy fácil, muy a mano. En el equipo de este programa de La Ventana trabajan varias veinteañeras, así que vamos a escucharlas a ellas. Alba Villanueva, 21 años, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Francino. Patricia del Río, 20 años, buenas tardes. Buenas tardes, Bienvenida. Francino. Lidia Ramón, 26 años, buenas tardes. Buenas tardes. Lidia Ramón además es responsable de redes sociales de La Ventana y luego tendrá material añadido que nos servirá para entender un poquito esto que estamos comentando. Pero lo que queremos hoy, tanto Rafa, Isaías, Marta como un servidor, es escucharos. Con los resultados de este estudio, ese 1 de cada 4 hombres de vuestra edad mantienen esa idea de que la violencia de género es un invento. ¿Esto lo habéis constatado, por ejemplo, tú, Alba, en primera persona, en conversaciones, en experiencia, en lo que sea? Pues mira, yo vivo en un colegio mayor mixto, llevo allí viviendo 3 años, pues seremos unos 200 chicos y chicas de entre 17 y 22 años, y estas son ideas que yo escucho a diario, pero además en diferentes contextos, no solo en un contexto informal donde hay confianza en la cafetería o en el comedor, sino en contextos más formales. Tenemos aulas de política, tenemos pues diferentes charlas en las que se debaten diferentes temas desde un punto más formal, y allí también se ponen de manifiesto todas estas cosas y en una amplia mayoría. Y además a mí es que me llega a dar la sensación de que no es simplemente una idea que tengan unos pocos chicos jóvenes, de que es un pensamiento verdaderamente asentado y que para ellos tiene una justificación completa. Muchos tienen la convicción de que a día de hoy la violencia de género no existe, y no solo es que no exista la violencia de género, sino que no existe ningún tipo de discriminación de género en su realidad. La brecha salarial o comportamientos machistas o la hipersexualización de las mujeres no tiene cabida, y eso no es una realidad. ¿Y los que piensan lo contrario se manifiestan o callan? En tu ámbito, digo, esto tiene el valor científico que tiene, pero Pues por hay de poner un todo. ejemplo concreto. Hay de todo. Hay las que nos manifestamos y las que no nos callamos ni debajo del agua, y hay quienes no. Lo que sí que es verdad es que yo en mi día a día, pues lidio con la verdad que sí, con dos realidades un poco diferentes. Tengo la del cole mayor, que pues es esta que te acabo de contar, y luego sí que es verdad que en la universidad, yo estudio derecho, periodismo en la Complutense, sí que allí, sí que las mujeres sí que pues se manifiestan más y pues muestran
la otra cara Ajá. o la cara. Patricia, en tu ámbito. Sí. Está hablando, tranquilamente. Sí, Nosotros o estamos sea, aquí de escuchantes, de oyentes. De hecho, Alba y yo vamos a la misma universidad, hemos coincidido en clase varias veces y sí que es verdad que en nuestra facultad sí que se respira un ambiente muy seguro en términos de feminismo, nos respetamos todos los alumnos bastante. Sí que es verdad que en mi grupo siempre tendemos a hacer debates sobre la existencia de la violencia de género. Cada vez que sale una nueva noticia, una nueva víctima, pues lo comentamos porque estudiamos periodismo, la actualidad manda y siempre hablamos ese tipo de noticias. Y sí que es verdad que entre los chicos que hay entre mi grupo de amigos o de compañeros siempre hay esa duda ante lo que es una violencia que se da todos los días, y las mujeres que estamos entre ese grupo de personas siempre decimos, ¿por qué tenemos que debatir sobre algo que se está viendo? ¿Y por qué tenemos que debatir sobre derechos? O sea, los derechos tienen que estar, no se pueden debatir. Entonces, en mi ámbito eso es lo que veo yo, y también en redes sociales, cuando muchas mujeres se atreven a dar un testimonio, enseguida si entro en los comentarios se encuentran, pues bueno, sobre todo hombres diciendo algo así como esto es mentira, eso era porque vas con una falda corta a las 3 de la mañana, porque Dios ibas mío. sola. Sí que es verdad que en redes sociales sí que se puede ver mucho más esto que has comentado. Pero al cara a cara, principio. con amigos, con familiares, cara, con... Cara a cara también, ¿no? Se suele hacer un debate de, bueno, pero ¿y por qué ibas sola, no? ¿Y por qué llevabas esto puesto? Siempre se centra el foco en qué estaba haciendo la mujer en ese momento en el que ha sufrido una agresión o incluso ha sido asesinada, en vez de poner el foco en el hombre que ha sido el que ha causado ese daño a esa mujer. Y además esas preguntas seguramente que se disfrazan como protección, como Sí, cuidado, ¿no? Sí. O sea, Un poco te lo de preguntan, paternalismo. eso es, ¿no? Sí. Yo he hecho una prueba y justo cuando estábamos hablando del tema he mandado un WhatsApp a una persona, yo soy un poco más mayor que ellas, yo tengo 26 años, Ajá. en mi entorno es mucho más difícil que haya ese tipo de pensamientos porque creo que directamente esas personas no estarían en mi vida, pero sí que coexisto con gente mucho más pequeña, y yo he mandado un WhatsApp y he preguntado, ¿tú crees que existe la violencia de género? Y la respuesta ha sido sí, pero entre los hombres y también entre las mujeres. Hostia. Y entonces ha sido, ¿Pero ha sido una respuesta o varias? en este caso ha sido una respuesta, Vale. y yo he preguntado, ¿pero conoces algún caso de algún hombre que haya sufrido violencia de género? Y la respuesta ha sido no. Entonces, esto viene muy asociado, yo creo, en este caso que son más pequeños, 18, 19 años, por lo que ven en redes sociales. Yo os he traído aquí una Sí. muestra para A que ver, lo podamos venga, ver. venga. Y pues mira, aquí podemos escuchar un caso clarísimo. ¿Conoces a algún hombre que haya maltratado a una mujer por el mero hecho de ser mujer? No. Entonces, hay una cosa clara. La violencia de género no existe. Un hombre no maltrata a la mujer por el mero hecho de ser mujer. Al menos en países como México, los nuestros y España. Estoy harto de escuchar ese término y de que a mí me digan, violencia de género. No, el hombre no maltrata a la mujer por el mero hecho de ser mujer. Lo maltrata porque es un maleducado. No es un hombre de verdad. La mayoría de esas mujeres de las que tú mencionas son mujeres que viven aquí en barrios marginales, en España en barrios marginales, y se van con el Johnny Metralleta. Hostia. Esto- ¿Esto, Es un esto memo qué muy es? importante. Esto ¿De es dónde es? un extracto de un podcast que se llama La Cruda Verdad, que tiene más de 500.000 seguidores en TikTok. El vídeo tiene más de 15.000 me gusta. Y solo, o sea, os voy a poner 3 ejemplos de 3 comentarios que tiene ese post, que dice, la violencia es por un asunto de poder, no es un asunto de género. Al fin, personas que entienden violencia de género, o sea, dice, al fin, personas que entienden violencia de género existe en rarísimos casos y más que nada vienen derivados de temas de religión en ¿De muchos religión? casos. Sí. Y luego dice, el agravante siempre favorece a las mujeres. Lamentablemente, en ese momento no hay igualdad. Los hombres siempre salen más perjudicados. A mí me gustaría saber qué diría este hombre si de repente cada año se asesinasen a 60 podcasters que dicen cosas como estas, ¿no? ¿Habría una violencia del podcaster o no? Y me encantaría escuchar el podcast de este individuo. Pero es que son- Isaías, y no lleguemos a los casos de asesinato, que es No. el límite al Sí, que hay que llegar. claro, Yo claro. creo que el discurso de la dominación, y ahora que tenemos a esa representación aquí de vosotras, que sois jóvenes y que estáis viviendo, yo os preguntaría, ¿hay alguna chica que no tenga miedo por el hecho de ser mujer? Porque Yo- en los hombres esto no pasa, ¿eh? Os lo aseguro. Yo creo que no. Yo creo que no. O sea, yo, por ejemplo, me pasa una cosa muy peculiar, es que cuando salgo de fiesta solo con amigas, genuinamente lo paso mal. Es decir, a ver qué nos pasa, a ver si volvemos a casa, a ver qué tal dentro de la discoteca.
hay muchas circunstancias en las que si no estamos acompañadas por hombres, sufrimos miedo y pavor por si nos pasa algo. Pero es curioso porque a pesar de esto que cuenta Patri, yo en mi entorno estas ideas no solo las escucho de hombres, las escucho también de mujeres. Y a mí, o sea, eso personalmente me choca, o sea, creo que en ambos casos es muy alarmante, pero en el caso de las mujeres, que yo creo que hablo por todas cuando digo que de una forma u otra hemos sufrido violencia de género, ya bien sea por comentarios machistas, por un trato desigual, por acoso callejero o casos más graves, que aún así, y aún teniendo la realidad en tus carnes y que te haya tocado vivirla, la niegues y te sumes al carro, me parece alarmante cuanto menos. Sí, pues seguimos, si queréis os sigo poniendo ejemplos porque esto nos viene Lo de perfecto. la cruda verdad ha sido potente, ¿eh? No, pues espera que esto sigue. O sea, ya no es que no crean que la violencia de género no existe, sino que aseguran que el problema viene de parte del feminismo. El feminismo radical ha creado un movimiento en el que toda mujer que quiera contar lo que le está pasando le van a dar voz, sin cuestionar entre ellas ni una sola palabra de lo que están diciendo, dando veracidad a todo, haya pruebas o no. Y yo me pregunto, ¿y a todos aquellos hombres que les pasa lo mismo, quién les da voz? Hoy he decidido ponerme a disposición de todos ellos para darles voz a través de esta cuenta. Si tú eres un hombre y tu pareja es una mujer y no te sientes bien tratado tanto psicológicamente como físicamente, o porque tu pareja se esté aprovechando de las leyes que en estos momentos la hacen ser superior para hacer lo que a ella le dé la gana, por favor ponte en contacto conmigo. ¿Cuántos seguidores ha dicho que tenía esto? Esto tenía también pues 40.000, 50.000, o sea, quiero decir, si tu mujer se aprovecha de las leyes que la hacen superior, dice. Pero es que aquí lo llamativo es lo que decía Alba, que es que los más de 300 comentarios que tiene este post, muchos son mujeres. Y entonces dice, totalmente te apoyo, te están humillando y discriminando, no todos los hombres son malos. No, claro que no. Estupenda iniciativa, defendamos a nuestros hombres. Estoy contigo, no siempre el hombre es malo. A ver si con tu iniciativa se ven las verdades de muchos hombres y las mentiras de muchas mujeres. ¿Y vosotras por qué creéis que está calando esto de esta manera entre, pues eso, los chicos y las chicas de vuestra edad? ¿Tenéis alguna conclusión? O sea, yo creo que va un poco de la mano de lo que se ve en redes sociales, también que, pues, por suerte, hoy en día es un tema que está a la orden del día y que se puede hablar, porque obviamente esto hace años no se hablaba. Entonces, pues el hecho de que esté tan presente en nuestro día a día y que se hable tanto y que haya políticas al respecto, pues da pie al debate y, pues, bueno, lo hemos hablado en otras ocasiones. Yo creo que hay una corriente de jóvenes con pensamientos que tiran a la ultraderecha, que es una realidad. Para mí lo preocupante es que está creciendo, ¿no? Porque hace 3 años, pues un estudio de Reina Sofía nos hablaba de que eran 1 de cada 5. Ahora ya 3 años después es 1 de cada 4. Cuando eran 1 de cada 5 decíamos, bueno, hay 4 de cada 5 que están en otra onda, en la onda de vida, ¿no? Ahora ya es 1 de cada 4. Y ya lo peor es cuando esto se da el salto, digamos, al ámbito político. Es decir, cuando hemos tenido 1 de cada 5 diputados. Bueno, Isaías, ¿qué fue primero, huevo o la gallina? Claro. Es que este es el asunto, ¿no? Eso da votos, ¿eh? Eso da votos. Claro, pero claro, el problema es cuando estos llegan a legislar y cuando los derechos que en estos momentos tenemos constituidos en leyes que se han aprobado por una mayoría absoluta y se pueden tirar por esa misma mayoría absoluta, 176 escaños, pues entonces ahí es cuando tienen que sonar todas las señales de alarma. Claro, pero el problema es, imaginaros, o sea, esto es una búsqueda que he hecho en 10 minutos. En 10 minutos. Quiero decir, esto, si al algoritmo lo seguimos cebando y le seguimos preguntando, todo lo que nos va a devolver es esto. Entonces tú vas a empezar a ver contenidos sesgados que les interesan que te lleguen. Claro, los comentarios se empiezan a retroalimentar, ven todo este tipo de vídeos, lo ven descontextualizado, pero claro, cuando tú enfrentas a esta gente de 18 o 20 años y les empiezas a preguntar, ¿y has visto esto? ¿Y has leído esto? ¿Y sabes esto? La cara cambia. Pero claro, Lidia, no consigues que cambien de opinión. Y tú como experta en redes, ¿qué nos aconsejas? ¿Entramos en este juego o los dejamos y los ignoramos? Yo creo que hay una parte en la que hay que entrar y esto es lo que ha pasado, por ejemplo, con la tiktoker Paula Laguno, que le pusieron un comentario y le aseguraban que nadie mataba a una persona por su género, que la matan por un beneficio propio o por odio contra esta persona, que no existe la violencia de género, que decirlo es victimizarse, y ella le respondió esto. Me parece demencial que en pleno siglo XXI haya gente que siga negando la violencia de género. No pasa nada por criminalizar ciertas políticas que se llevan a cabo en nombre del feminismo y estar en contra de estas, y a la misma vez ser feminista y estar en contra de la violencia sistemática que sufren las mujeres día tras día por el hecho de ser mujeres. Son dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Parece que nos tenemos que avergonzar de ser feministas porque haya gente que esté usando el nombre del feminismo para hacer políticas incorrectas. La violencia de género existe y es una violencia
que se lleva a cabo hacia las mujeres por el simple y por el mero hecho de ser mujeres. Y es una realidad aplastante por mucho que moleste a la gente. Y entonces, claro, por ejemplo, Rafa, en este caso, ya veías los comentarios y veíamos un poco la luz, que era la gente dándole la razón y diciéndole que nieguen que existe, cuando el otro día el telediario abrió, pues con 3 noticias nuevas de 3 mujeres que habían muerto a manos de sus parejas. El mes que llevamos. Claro. Entonces yo creo que igual a una persona de 30 años no le puedes hacer cambiar de opinión, pero a una persona de 18 años a la que tú le puedes argumentar, le puedes enseñar los datos y le puedes demostrar que lo que está pensando no tiene ningún fundamento, pues igual tendríamos que intentarlo, porque si no estamos perdidísimos. No, porque hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que es que, por supuesto, que es una violencia de poder, es una violencia de dominación, de pensar que la mujer es tuya. Claro. Y por lo tanto la dominas. Y por lo tanto ella tiene que someterse. Y por lo tanto es de género. Y por lo tanto es de género. Claro. En fin. Oye, quedaos un ratito, vamos a cambiar de tema, pero como tenemos un invitado especial que nos ilusiona que conozcáis, gracias por asomaros a la ventana, por contar esto, que es algo que forma parte de vuestra intimidad y de vuestra vida. En cualquier caso, para cerrar la conversación, la palabra del día no puede ser otra hoy que machismo. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Bueno, el machismo pervive, lo estamos viendo, pero es tan antiguo como el ser humano, y por eso resulta muy curioso que el primer rastro que encontramos de la palabra en nuestro diccionario date de 1984. Sí, he dicho bien, 1984. Se definía como la actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres. Quizás no incluyeron antes la palabra los académicos porque lo que en 1984 se definía como actitud de prepotencia, hasta poco antes se consideraba no solo lo normal, sino también lo legal. Es curioso este retraso, como lo es también que la palabra feminismo entrase muchísimo antes en nuestro diccionario, en 1914, seguramente por la influencia de un texto de un libro escrito por un hombre, Adolfo Posada, en 1899 y titulado así: Feminismo. Se definió entonces feminismo como la doctrina social que concede a la mujer los mismos derechos reservados hasta ahora a los hombres. Ya el uso del verbo conceder destila un cierto machismo, ¿no? En 1992 ya se limó esa definición y se incluyó un significativo matiz cuando se definió feminismo también como el movimiento que exige para las mujeres los mismos derechos que para los hombres. Este sufijo ismo, entre otras cosas, nos permite formar en nuestra lengua sustantivos que nos hablan de doctrinas, de sistemas o de movimientos, y a veces configura palabras como machismo y feminismo que aparentemente suenan a sinónimos, aunque nombran cosas contrarias. Y quienes no diferencian esta frontera no son siempre precisamente iletrados. Cuando al exdirector de la Real Academia, a Víctor García de la Concha, le preguntaron en 2009 sobre el presunto aroma machista de la Academia y de nuestro diccionario, él respondió que la RAE no quiere ser ni feminista ni machista, sino estar en ese feliz punto medio. Desde luego, quien considera la equidistancia entre machismo y feminismo como un feliz punto medio es que no se ha enterado absolutamente de nada, sea un venerable académico o un adolescente de hoy un poquito desinformado. Estar conmigo si mejor me voy. Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no. Y al chile yo hasta moriría por ti, pero dices que no. No eres directa, neta, ya me estás cansando, sé concreta, por favor. Les he dicho a Patricia, Alba y a Lidia que se queden a nuestras veinteañeras de la ventana, porque tenemos un invitado especial que confirma eso de que en la vida se pueden hacer planes, bueno, los justos, y que a veces en la vida te ocurren cosas que te marcan un posible cambio de rumbo. En su caso, cuando tenía 18 años, se fue un año a Palestina con un proyecto de la Unión Europea para participar en un intercambio de cooperación cultural, y ese fue un punto de inflexión en su vida. Se licenció en periodismo, se especializó en información internacional y sobre todo en Oriente Próximo, en Oriente Medio. Se pateó un montón de países, trabajando aquí en la SER, y su voz es muy, muy reconocible por muchos oyentes. Bueno, nos vamos a trasladar a Marca, uno de los barrios más pobres de Amán. Nos colamos en un taller de musicoterapia.
nos reciben cantando claro nuestros nombres. Ahmad y Abdelrahman son profesionales de terapias musicales para unos niños destrozados por la guerra. Hoy aquí les dicen que cierren los ojos y se dejen llevar al ritmo de la música a niños y niñas de Siria, Irak e incluso algunos jordanos. En un aula del colegio de St. Joseph, en pleno centro histórico de Tiro, una refugiada palestina enseña a un grupo de mujeres, también refugiadas pero sirias, los diferentes tipos de bordado. En medio del caos geopolítico en el que parece sumido Irak y con un riesgo de guerra civil, la aspiración de sus mujeres no parece demasiado ambiciosa. Se conforman con mantener los derechos que ganaron con su lucha hace medio siglo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Al-Qayara es un pueblo agrícola que está a unos 20 kilómetros de Mosul y que durante 3 años estuvo bajo control de Daesh. Pero en el camino hemos pasado por no menos de una docena de controles del ejército y de diferentes milicias. Irak, Líbano, Siria, Palestina, todo Oriente Medio. ¿Cómo hemos echado de menos estos días y nos hemos acordado de nuestro compañero con lo que está ocurriendo en toda esa zona del mundo? Pero un buen día, en el año 2020, hace ya un par de años, un poquito más de 2 años, a punto de cumplir los 45, dice, cambio de vida, total. Yo me hago maquinista de tren y como las pasiones no desaparecen, nuestro invitado de hoy es un convencido del poder del sonido, del audio, de la radio en definitiva. Tuvo claro que su primer día en esa nueva vida había que grabarlo sí o sí. Próxima parada, Coslada. Correspondencia con la línea. Hoy es mi primer día como maquinista, lo que entre los ferroviarios se llama la suelta. Y bueno, la verdad es que estoy un poco nervioso, pero también muy ilusionado. Pues ya he hecho la toma de la locomotora y ahora mismo estamos esperando a que se complete toda la formación del tren, hacer una cosa que se llama la prueba de freno, que se tiene que hacer siempre al inicio del servicio. Es ya noche cerrada mientras esperamos a salir desde una de las terminales de mercancías de Madrid. Nuestro destino es el puerto de Valencia, principal entrada para el tráfico de contenedores a España. Aprovechamos los últimos minutos para enseñaros nuestra locomotora, la 335 de Logitren. Pues entramos a la sala de máquinas. Bueno, ya os he advertido de que había mucho ruido. Es una locomotora diésel que funciona con un motor General Motors de 16 cilindros porque tiene que estar preparada para llevar muchas toneladas, que es lo que llevan los trenes de mercancías. Hoy llevamos más de 500 metros y 1.300 toneladas. Cada día, una veintena de trenes cargados con contenedores unen Valencia con el centro de la península. Eso supone quitar de la carretera miles de camiones a la semana. Aquí 61445, veo la S1/2 abierta, inicio servicio, buenas noches. Pues todo listo. Al principio torpes, iniciamos marcha. Pasamos de largo por los andenes de las estaciones de cercanías, hasta ahora casi vacíos, con un puñado de viajeros despistados volviendo a casa. Bueno, como nos hemos tenido que parar, aprovecho para contaros alguna curiosidad. Estamos parados ahora mismo en un punto en el que hay 3 señales que los maquinistas conocemos como Melchor, Gaspar y Baltasar. Es la manera que tenemos de asociar un punto concreto a unas señales. Melchor, Gaspar y Baltasar, los 3 Reyes Magos. La nuestra ahora está en parada. Los 3 Reyes Magos, la Laguna de los Patos, el puente metálico, la señal tras el cartel de la publicidad tal, pequeños trucos de ferroviario para reconocer los hitos de la ruta. Mi favorito es el del Castillo de Almansa, que según nos quede a la izquierda o a la derecha del frontal, indica cuándo frenar o cuándo traccionar. La
Las densas luces anaranjadas de Madrid dan paso a las ciudades de su periferia, luego a las urbanizaciones, hasta que la oscuridad vence indicando que hemos entrado en un mundo rural de olivares, viñedos o trigales. La luna y el foco de nuestra locomotora son las únicas compañías para iluminar esas dos líneas plateadas paralelas que nos conducen hacia el mar. Pero incluso de noche tenemos ese otro regalo de este oficio, contemplar la fauna libre. En la oscuridad vemos a zorros, a los imponentes jabalíes con sus rayones moviéndose torpes sobre la vía, a los conejos, los corzos, las águilas, buitres o milanos entrecruzándose en el cielo durante el día, o los flamencos posados en las lagunas manchegas a la caída del sol. ¿Hay una oficina con mejor ventana? Álvaro Zamarreño, buenas Hace tardes. rato que pasó la Buenas medianoche. tardes, ¿cómo estás? Muy Oye, bien. periodista rima con maquinista, pero se parece como un huevo a una castaña. ¿Con qué te quedas? Recorriendo esas venas de hierro. Ahora me quedo como con maquinista. ¿Pero echas de menos la radio? Echo de menos a los oyentes, a los compañeros, aunque los amigos siguen estando ahí. Los buenos amigos que he tenido en la radio siguen estando ahí. Y echo mucho de menos los viajes a Oriente Próximo. ¿Te dejan poner la radio en el tren? No, lo tenemos prohibido. ¿Está prohibido? Sí, sí. Los autobuses, Radio, por música, ejemplo, sí, pero nosotros no ha lugar a las distracciones. No. Concentración máxima. Hay que estar... Oye, la conversación hoy contigo, aparte de que nos apetece muchísimo reencontrarnos, pivota fundamentalmente por esto de cambiar de vida a lo bestia. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo se te encendió el chip? No sé, cuéntalo. Bueno, llega un momento en la vida en el que uno está en una especie de ecuador y empieza a pensar que hasta ahí ha estado sumando y empieza a descontar, ¿no?, hacia lo que le queda por delante, y dices, bueno, ¿qué quiero hacer en este tiempo de descuento? Y me di cuenta de que me apetecía hacer otras cosas, y fue mi familia, la verdad, la que me empujó y me dijeron, bueno, pues si siempre has querido ser maquinista, ¿por qué ¿Siempre no habías ser querido ser maquinista? Bueno... No, a ver. Siempre me habían gustado mucho los trenes, pero nunca había pensado obviamente en eso. Pero no como piloto una... de avión, por ejemplo. No, trenes. No, trenes. Y al principio dije, bueno, esto es una tontería. Y aquí estoy 3 años después. ¿Has podido identificar de dónde te viene eso? Esa afición por los trenes, quiero decir. ¿Es algo de chico, por algo, algún antecedente familiar, algún es una amigo? cosa que conecta con una cosa infantil. El mundo de los trenes es una cosa que conecta con ese niño que todos llevamos dentro. Y luego los trenes dicen mucho de las sociedades. Las redes ferroviarias dicen mucho de los países. Y decías tú que son unos oficios muy distintos, el de periodista y el de maquinista, y suena un poco loco, pero yo a veces pienso que los dos son ventanas desde las que ves el mundo. Sí. Y yo me dedico a seguir viendo el mundo. Nosotros contamos historias y tú kilómetros. Bueno, eso es una manera, ¿no? Pero sí es una manera de verlo, efectivamente. Sí, entonces yo lo siento como una especie de continuidad en mi vida. No, yo les digo a la gente, dice, bueno, un salto muy loco. Digo, no sé, a mí me parece muy natural. ¿Estabas más nervioso el primer día en la radio o el primer día ya en la máquina? Se está muy nervioso las dos veces. Las dos veces está muy nervioso. ¿Por qué jadeabas el primer día, el día de la suelta de maquinista? No, eso era simplemente porque además de ir nervioso, porque era literalmente era la primera vez que yo llevaba un tren solo, además tenía que subir una cuesta, entonces las dos cosas no ayudaban, pero obviamente estás nervioso en cualquiera de los dos casos. En el momento, de tomar esa decisión, una decisión que para ti fue un salto muy natural y para muchos nos parece un poquito drástica. ¿Es algo que un día te levantas y lo tienes claro y que tomas fácil? ¿O hay mucho vértigo, incertidumbre alrededor? Yo creo que hay las decisiones importantes en la vida, uno tiene que coger la información, juntar toda la información, responderse preguntas y en un momento dado decir, sí, es un salto, pero o lo haces o no lo haces. Esto es como tirarse a la piscina. Lo puedes pensar mucho o poco, puedes ir metiéndote centímetro a centímetro, pero al final hay un momento en el que te tienes que exponer al frío. Y bueno, sí, hay un poco de vértigo, pero hay un momento en el que tienes que tomar la decisión de o lo haces o no. Y yo me quedo con esa nostalgia que de la que preguntaba Francino, ¿no? En el sentido de escuchábamos tus crónicas y lo próximo que nos llevabas la realidad de todas esas comunidades en las que tú te metías y hablabas y todo eso, ¿no? ¿No te entran ganas de coger un tren en Irak? Desde luego en Gaza no hay tren, o sea que no vas a poder cogerlo. No, pero lo hubo. Lo hubo, sí, pero ya ahora mismo no queda absolutamente nada. Y no sé si tienes las ganas de decir, oye, pues habría que llevar a estos lugares con un tren, pues el tren de la ayuda, ¿no? De la vida, de los alimentos. No sé si te entran esas
esas ganas o ya es una etapa cerrada? No, Oriente Próximo sigue siendo parte de mi vida. Lo que está sucediendo en Oriente Próximo, en un sentido amplio, sigue formando parte de mi vida. Está muy dentro de mí como Álvaro, pero también de mí como ciudadano. Como creo que debería estar dentro de muchos de nosotros, porque se están haciendo cosas en nuestro nombre y deberíamos rebelarnos contra que esas cosas estén haciendo en nuestro nombre. Por ejemplo, la masacre, el genocidio del pueblo palestino. Eso sigue formando parte de mí y lo que busco es huecos para que eso siga formando parte de mi realidad, no a través del periodismo. Es una realidad muy dura en este momento. Tengo que decir que como profesional me alegro de no ser periodista de Oriente Próximo en este momento. Para mí sería muy duro de hacer. No sé si estaría en condiciones de hacerlo, pero desde luego Oriente Próximo y toda esa experiencia de mi vida sigue estando ahí y vamos, espero que siga estándolo. Tony Martínez, capitán de Todo por la Radio, Hola, súmate a la conversación, por favor. Me sumo, oye. ¿Te acuerdas, Álvaro, cuando compartíamos noches y madrugadas? Compartíamos. Y me gustaría saber si una vez has aprendido a conducir un tren, es aburrido. Para mí no. Yo cada día sigo descubriendo cosas nuevas. Vamos a ver, tampoco que nadie se emocione, no piense que esto es como... Es decir, estás llevando un tren que va entre dos raíles que no se mueven, es mucho mejor que esos dos raíles no se muevan de donde están, mucho y mejor. Entonces tú tiras a... Siempre se dice que el maquinista tiene dos libertades, o hacia adelante o hacia atrás, ¿vale? Entonces ahí se define tu grado de libertad, ¿no? Pero bueno, luego si tienes imaginación, por supuesto que es un trabajo que sigo disfrutando cada día. ¿Pero haces siempre el mismo trayecto o cambias, vas cambiando, vas variando? Yo en mi caso hago trayectos entre Madrid y Valencia, no siempre es Madrid-Valencia, pero siempre en esa línea, porque una cosa muy importante en el mundo ferroviario es un conocimiento muy exacto de la infraestructura por la que vas. Lo que decía de las señales es literalmente así. Los Reyes Magos. Sí, tú tienes que identificar cada señal, cada curva, tienes que saber cuándo la línea sube, cuándo baja, y en función de eso dominas tu tren. Nosotros llevamos trenes de 1.500, 1.600 toneladas. Como no lo controles bien, pues lo pasas mal. Toneladas de mercancías, ¿no? No transportas pasajeros. Yo solo transporto mercancías, sí. ¿Pero podrás transportar pasajeros o no? Ya veremos. Digamos que mi licencia de maquinista me permite también distinto, serlo. Es el carnet B, digamos. No, el carnet es el mismo, pero sí que es muy... En el mundo ferroviario la formación específica es muy importante. Entonces yo puedo llevar un AVE o un tren de mercancías siempre y cuando se me forme para llevar un AVE o un tren de mercancías. Es un proceso que lleva meses. Estuvimos en Delicias en un simulador con Francino, llevando un AVE, y mejor que Francino se haya quedado en la radio. Bueno, pero al final ya no me salía tanto de las líneas, Al final. Ojo que puede haber un cambio, Ojo que puede haber un cambio. Cuidado. Álvaro es ese periodista preciso, tremendamente didáctico, muy original en sus enfoques, ¿no? Y gruñón cuando no se le dedica a un tema el espacio que él considera que tiene. No puedo negar eso. Y además siempre proponía cosas. No sé si se te puede acompañar en la cabina de un tren, porque me encantaría conocer al Álvaro maquinista de primera mano. Todo se puede proponer. Oye, pues ¿Se admiten visitas? Bueno, los responsables de tomar esa decisión son los que tendrán que hacerlo. Yo os invito a que sigáis los procedimientos. Hombre, yo estaría encantado de abrir habría un enganche. Tú has inaugurado el género del autorreportaje. Podríamos ir con el reportaje ortodoxo y montarnos un día con él en la máquina y ver qué se cuece por ahí. Todo se puede explorar. Álvaro Zamarreño, ha sido un placer reencontrarte, amigo. Para mí también estar aquí otra vez con vosotros. Feliz viaje. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.